Aportando RD siempre trae personalidades, tanto de la República Dominicana como del resto del mundo, pero que aportan. Y en este momento, pues nosotros tenemos el doctor Enriquillo Climes Rivera, porque ese apellido de la madre no se puede quedar nunca. Y nos va a hablar, él es médico cirujano, y nos va a hablar de los o sea, cómo usted debe prepararse antes de pensar en una cirugía plástica y cómo también, cuál es el proceso después de la cirugía. Eso es entre tantos temas que vamos a tratar hoy sobre la cirugía plástica. Bienvenido, mi doctor. De verdad, muchísimas gracias. Es todo un honor estar con ustedes. Ay, sí. Y nuestro doctor no solo ha estudiado en la República Dominicana. Alguien me dijo como que usted estudió en Brasil. Sí, hice mi especialidad en Brasil, después hice algunos cursos en los Estados Unidos. Gracias a Dios he tenido una oportunidad grandísima de tener acceso a grandes universidades. Doctor, incluso yo he visto, porque yo lo sigo por las redes sociales, muy activo, porque allí también hay testimonios de los trabajos que se hacen. Hay un mito, hay mitos y realidades sobre la cirugía plástica. Y pienso que lo primero que debe saber la ciudadanía, ¿qué se debe hacer antes de pensar en un proceso, ya sea de reconstructivo, ya sea por accidente, o porque queremos vernos más bellas o más bellos, porque ya hasta los hombres van a hacer la cirugía? ¿Qué debemos nosotros hacer, doctor? Mira, lo primero es entender una cosa. La cirugía plástica no son procedimientos para pérdida o control de peso. O sea que una de las cosas principales es estar en un peso adecuado, un peso cercano a tu peso ideal. Lo otro es entender que son un proceso. Requieren preparación, requieren que te hagas análisis, que te sometas a la cirugía per se, por lo que necesitas el tiempo. O sea que te tienes que planificar, no puede ser algo que, digamos, un antojo. Debe venir acompañado de una planificación. Lo tercero es la selección. Seleccionar un cirujano plástico hoy en día es muy simple, porque es simplemente entrar a la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, sodocipre.net, y ahí están todos los miembros. Pero debes buscar un miembro, debes buscar un cirujano plástico certificado, alguien que ya haya pasado por ese filtro que permite que tanto sus conocimientos como su práctica, como su experiencia ya se haya aquilatado. Doctor, mire, cuando usted dice que no para controlar peso, sin embargo, por lo general las candidatas son las gorditas, que queremos entrar al quirófano y salir muñecas. Exacto. ¿Cuál es el peligro? Bueno, ahí es que está el asunto. Entre más yo trate de llevar tu silueta, porque la cirugía plástica, la palabra plástica viene del plastos, del griego, que es modificar. Esa modificación puede ser estética o reconstructiva. Y honestamente, lo que busca es armonía. Lo que busca es, dentro de tus proporciones, que todo se vea más esculpido, más adecuado, más atractivo. Y para eso, lógicamente, el tener un peso adecuado, porque independientemente de todo, la obesidad, el sobrepeso, se consideran hoy en día como enfermedades, son factores de riesgos. Entonces tú quieres disminuir el riesgo de la cirugía, tú quieres entrar a un quirófano, entre más seguro, mejor. Y por eso tener un peso por lo menos cerca de lo ideal es sumamente importante. Doctor, ¿qué exige usted, por ejemplo, para poder decidir sobre una cirugía con una paciente que llega allí, con los estudios que lleva de por ahí? Sí, en realidad la ley dominicana es bastante explícita. Se supone que los laboratorios deben ser de laboratorios locales credenciados. O sea que si la paciente viene con los laboratorios de los Estados Unidos, se lo tiene que repetir aquí como quiera. Y en cuanto a las evaluaciones también deben ser de médicos que estén disponibles el día de tu cirugía. Me explico. Todo paciente puede tener sus propios médicos. Ahora bien, para el día de la cirugía yo necesito que el cardiólogo que te vio sea el cardiólogo que me va a coger el teléfono si se presenta una emergencia. Sea el cardiólogo que esté disponible a atenderte. Y por eso normalmente uno orienta al paciente a que el cardiólogo debe ser de nuestro equipo. No es un asunto de quizás, como muchos lo ven, un asunto relacionado al vínculo de costos, y sí el vínculo de disponibilidad de ese profesional en el momento de quizás una necesidad. En cuanto, cuando usted me habla que su cardiólogo, o sea, el cardiólogo debe ser de allá de su clínica, yo pienso que sí que es bien acertado, porque
no solo se trata de la seguridad del paciente, sino también el médico, cómo se cubre. Claro. ¿Cómo se cubre el médico, el cirujano, para situaciones, por ejemplo, porque lo he escuchado por ahí, de mentiras? Sí, nosotros tenemos ahora mismo una estructura bastante sólida. Contamos con seguros de mala práctica, seguros de responsabilidad civil, así como también nosotros hoy en día contamos con un seguro de complicaciones. Me explico. Hay una gran diferencia entre una mala práctica y una complicación. La mala práctica se define como negligencia, impericia o imprudencia. Sin embargo, en las cirugías pueden ocurrir complicaciones. Puede haber un sangrado, puede haber que quizás un puntico se nos abrió, podemos tener un hematoma, podemos tener necesidades en el postquirúrgico. Incluso necesidades que son ajenas a la paciente. Yo tengo una paciente que su perrito le jaló el drenaje. Ay, Dios. Entonces, ¿qué culpa tiene la paciente? Nada. Entonces, en ese tipo de situaciones, el paciente se presupuesta. Y cuando tiene que, por ejemplo, meterse a quirófano 15 días después porque le pasó una complicación, a veces no existe ese presupuesto. Entonces, por eso es seguro de complicaciones que nos permite brindarle el soporte a la paciente sin que ella tenga que derogar fondos, además de tomar decisiones en el momento. Si yo estoy operando y yo tengo que a mitad de cirugía pararme para preguntar si la paciente depositó, que si el marido tiene, que si no tiene, sino que yo puedo tomar una decisión que le garantice seguridad, independientemente de los costos, son cosas fundamentales, son cosas primordiales para nosotros poder ofrecerle un servicio de calidad al paciente. Cuando una paciente va allí porque tuvo una complicación o porque sencillamente alguna prótesis o algún proceso que se hizo anteriormente, ella no se siente cómoda, o que ello ha llevado a alguna incomodidad, dolor o algo, ¿ustedes hacen en la clínica este tipo de procesos? Sí, es muy común las revisiones quirúrgicas, las cirugías de reparación o secundarias. En ocasiones la tecnología va avanzando. Hoy en día cuando vemos un celular de 8 o 7 años atrás, nos parece arcaico. Lo mismo pasa a veces con la tecnología médica. Los implantes mamarios han evolucionado mucho en los últimos 10 o 11 años. Entonces, evidentemente, que una paciente que se sometió a un procedimiento hace unos 10, 15, 20 años, probablemente es un material que, aunque en ese momento era la mejor calidad, hoy en día se considera como obsoleto. Entonces, nosotros contamos con esa evolución constante, ese modernismo. Los implantes mamarios vienen con un chip integrado. Ese chip Ay, no sabía, oye. Ese chip me permite, con un pequeño escáner, yo saber el día que se puso, quién lo puso, si está debajo del músculo, si está arriba. Me permite saber si el implante está caliente. Me da una serie de informaciones que el paciente puede estar en los Estados Unidos, yo puedo estar aquí, el médico que la vea allá va a tener acceso a esa información, a ese historial médico del implante, y a poder tomar decisiones. O sea que ahora es mucho más seguro Mucho ponerse más. un implante. En cuanto a la abdominoplastía, que es la cirugía más común, pero que algunas de nosotras, pensando en la cicatriz que deja, pudiera esto. ¿Pueden ustedes como médicos ver si yo puedo hacer queloide o algún tipo de alteración en mi... y me explican, por ejemplo, qué puede pasar? Mira, quizá es una de las mejores preguntas de toda la tarde, pero es una pregunta que nos lleva a asumir algo. La cicatrización es un hecho muy dinámico, es un acto muy dinámico, el cual yo como cirujano controlo el 30%, yo usando buen material, usando buenos hilos, no dejando tensión, etc. Usted como paciente controla el 30%, le hace ponerse la cremita, usar la faja, darse los masajes, tener buena higiene, etc. Ahora hay un 40% de la cicatriz que es un mecanismo de defensa. Su cuerpo se está defendiendo del corte de mi bisturí. Y así como yo no sé cuando a un paciente le da COVID, si lo va a hacer grave o lo va a hacer asintomático, si se va a morir, si no se va a enterar, cómo su cuerpo se va a defender al mi bisturí, hay una parte, un 40%, que simplemente no lo podemos predecir. Los queloides, que son las cicatrices que le tenemos más miedo, por definición se pudiera decir que son un tumor, me explico. Ya. Un crecimiento anormal de las células cicatriciales, algo que no estaba dentro de los padrones que se pueden coincidenciar como normales. Entonces, esa partecita
de tener una parte imprevisible del tratamiento, de la cirugía, es el gran desafío. El gran desafío es entender qué paciente puede presentarme eso y yo estar un poquito más preparado, pues para eso existe tratamiento. Hoy en día existen opciones como la betaterapia, que es una opción muy buena para la cicatriz keloidiana. ¿Esa es postoperatoria, doctor? Postoperatoria. Inmediatamente te operé, si yo sospecho o pienso que me puedes hacer un queloide, o tuviste el histórico del queloide, yo te puedo exponer a betaterapia, que es como si fuera una especie de radioterapia. Literalmente lo que va a hacer es que esa cicatriz va a disminuir la cantidad de células y no va a crecer de manera normal. Yo quisiera que usted pudiera quizás aclarar los principales mitos, los miedos que le lleva la paciente y qué relación tiene que ver, como yo me veo, con mi estado psicológico. O sea. Sí. Nosotros decimos que somos la mano armada de la psiquiatría. Pues en 2 horas de cirugía yo puedo subirte y cambiarte la autoestima de maneras mucho más drásticas y superiores a lo que quizás pueda hacer un terapeuta. Pero, ¿dónde está la clave, digamos? ¿Dónde está el asunto principal? En identificar juntos, y eso se hace en la consulta, si lo que usted está viendo en el espejo es lo mismo que yo estoy viendo. Pues en ocasiones existen pacientes que tienen trastorno de la autoimagen, un pacientico que quizás al verse en el espejo se identifica como gordito y en realidad es delgado. El detectar ese tipo de cosas es fundamental en la consulta, es lo que me va a permitir como cirujano darte buenos resultados y entender qué te motiva. En el libro del profesor Pitangui, él hace una cita de un joven que quería operarse la nariz y que él consideraba que tenía la nariz bonita, y cuando habla con él le dice, pero es que tú tienes tu nariz bien, y hablando y cuestionando se da cuenta que en realidad el paciente lo que tenía era un trauma con su papá, que tenía la nariz igual. Entonces la solución no era la cirugía, la solución era tratar ese trauma. Y ese tipo de detalles es lo que busca un cirujano plástico certificado. Y ahí es que está la seguridad principal cuando un paciente se somete a una cirugía plástica. Ese conocimiento, esa pericia de saber distinguir entre un escenario y otro. Existen muchos mitos en mi especialidad, que si los implantes se rompen, lo cual es totalmente un mito. Que si toman un vuelo y que si se revienta. Que si le aprietan el pecho. Nada de eso. O sea, yo tengo videos que después los podemos compartir, donde yo le paso por arriba con el carro al implante. Y el implante no se revienta. Tenemos pacientes, por ejemplo, que hacen lucha extrema o escala, no son atletas con implantes y llevan una vida donde tienen impacto constante y el implante intacto. Esta pregunta va para los hombres, o sea, hay hombres que dicen, la mujer que se hace, como si fuese que le reconstruyeran una mujer y le llevaran la otra, que la mujer que se hace no se puede apretar, que la mujer que se hace cambia. Mito. Por eso es que queremos nosotros pues aclarar todos esos mitos. Totalmente. Eso es igual que si una mujer se hace una cesárea. Exacto, un mito total. Realmente la cirugía plástica ha avanzado lo suficiente para que cosas como por ejemplo la sensibilidad en los senos, que es algo que siempre genera que si me opero los senos puedo perder sensibilidad. Evidentemente que en el pasado sí, pero la medicina ha evolucionado muchísimo, las técnicas son mucho más seguras. Entonces, todo ese tipo de mitos de que si se rompe, que si no puedo hacer tal deporte, que tengo que esperar quizás años y años para volver a tener una vida normal, todo eso son mitos. Algo que me gusta de usted, porque en algún momento pues yo fui allá a la clínica, es que usted orienta ampliamente, te dice los pros, te dice todo lo que puedes enfrentar respecto a, y que no está solo pendiente en ya aquí llegó mi paciente, ya ella es mi paciente y me quedo con ella. O sea que es también bastante importante usted poder ir donde un médico que pueda analizar, evaluar en todos los sentidos, poder decirle cómo usted quedaría, usted le muestra también imágenes. Claro. Esas imágenes. Entonces yo quisiera saber dónde nosotros podemos encontrarlo, con dirección, teléfono y también las consultas, en qué tiempo del día usted las ofrece. Sí, yo creo que mis redes sociales y mis contactos son los más fáciles del mundo, Instagram. Porque son de Ereclime, doctor Clime, y creo que es bastante simple porque mi apellido no es tan común, entonces acaba que soy el único. Si pusieron Clime, entró usted o su padre. Exacto.
Pero nosotros estamos en la clínica Espallaga y Cejas, es un centro de cirugía plástica renombrado y ya con mucho tiempo establecido. Nosotros normalmente los pacientes de primera vez los consultamos los viernes. Hemos separado los viernes para ese paciente que nos contacta por primera vez. Pues los otros días normalmente lo dividimos entre la cirugía y las consultas de seguimiento. O sea que el viernes, ya sea en la mañana o en la tarde, yo voy a tener horarios disponibles para el paciente que nos quiere visitar por primera vez. Y nuestro número de teléfono, que creo que soy de los que todavía doy mi celular al aire porque siempre considero que el paciente... Y disponible, que se sepa. Yo considero que el paciente se tiene que sentir cómodo. Independientemente de que tenga un equipo muy grande, el cual saludo y agradezco, yo entiendo que el paciente al final del día quiere por lo menos que esos primeros contactos y los contactos de seguimiento sean con su médico. Y mi teléfono es el 809-885-8659. Gracias, doctor Enriquillo Climes Rivera, por habernos visitado hoy y por haber aceptado esta invitación que yo tenía mucho, pues llamándole, y esto es de verdad un gran regalo para ustedes los televidentes. Gracias de nuevo y espero poder invitarlo con más tiempo porque hoy hasta resultó cortito. Señores, a ustedes gracias por su sintonía y nos vemos en la retransmisión el jueves a las 5:30 de la tarde por este mismo canal y también por nuestro canal de YouTube si quiere pues repasar esta entrevista. Hasta la próxima.